Muy buenas tardes a todos en Latinoamérica, muy buenas noches a todos aquí en el continente europeo. Bienvenidos a una sesión más de nuestro diplomado en diagnóstico por imagen avanzada, tomografía computarizada y resonancia magnética. Seguimos en nuestro quinto módulo hablando de patologías que afectan a la columna y a la médula espinal y su diagnóstico por tomografía. Hoy en su tercera sesión nos acompaña el doctor Eduardo Fraga, a quien ya hemos tenido la oportunidad de presentarles anteriormente y estará hablando sobre tomografía de columna y médula espinal y el diagnóstico de enfermedades degenerativas, principalmente la hernia discal, traumáticas y algunas otras patologías que probablemente hayan quedado pendientes de nuestra última sesión. Doctor Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, todo muy bien, gracias. Gracias a ti de nuevo por estar con nosotros y cuando quieras nos compartes tu presentación para dar inicio, por favor. Vale. Perfecto. Muy bien, pues hoy vamos, con mi último módulo, vamos a hablar de las patologías traumáticas, degenerativas y vasculares en la columna y en la médula espinal. Empezamos con las lesiones traumáticas. Los traumatismos espinales pueden inducir uno o varios de los siguientes problemas: fracturas y o luxaciones vertebrales, hernias discales, hemorragias que pueden ser intramedulares, epidurales o subdurales. Las fracturas o luxaciones suelen ser producidas por atropellos, sobre todo en esto, cuando hablamos de perros y gatos, y las vértebras lumbares pues, suelen verse más afectadas con mayor frecuencia. Otras posibles causas pues, son peleas con perros de mayor tamaño, caídas desde gran altura, también más frecuente quizá en gatos. Los pacientes deben de posicionarse para el estudio con extremo cuidado para prevenir el desplazamiento de las fracturas. Como hablábamos en módulos anteriores, siempre cuando animales están anestesiados, siempre hay mucho cuidado cuando manejamos estos perros o gatos con posibles fracturas espinales. La sensibilidad de las radiografías para el diagnóstico de fracturas vertebrales es baja, sobre todo cuando hablamos de fracturas no desplazadas. Y por lo tanto la tomografía va a tener una gran importancia y relevancia en estos casos, tanto para detectar estas fracturas si no se ven en radiografías, como una mayor valoración de las mismas, aunque lo veamos en radiografía, ver si hay salto en el canal vertebral, ver si hay hemorragias asociadas y demás cosas que iremos viendo. Es muy importante la valoración de los márgenes y la densidad de los fragmentos óseos para descartar posibles fracturas patológicas, especialmente en los casos en los que no hay una historia clara de traumatismo. Los que se presentan con fracturas en un traumatismo previo, sobre todo perros mayores quizás, pues cuidado que no haya una patología debajo de esta fractura, como podría ser una neoplasia como un osteosarcoma. La resonancia magnética, como sabemos, es superior para la valoración de un posible daño medular. Con el TAC no vamos a poder valorar el parénquima medular, pero sí que vamos a ver mejor pues, las posibles fracturas óseas, las hemorragias también se ven muy bien con la tomografía, pero a la hora de valorar el daño medular sí que va a ser necesaria la resonancia. ¿Qué debemos valorar cuando tenemos una fractura? Pues presencia de posibles acortamientos en los cuerpos vertebrales por aplastamiento de las vértebras, si hay fragmentos y grado de desplazamiento de los mismos, la forma, la localización de los fragmentos, si estos fragmentos están en el interior del canal vertebral, si pueden estar comprimiendo o lacerando la médula espinal, presencia solas o acompañadas de fracturas de luxaciones vertebrales, mirar muy bien las facetas articulares, mirar muy bien la posición de los cuerpos vertebrales para ver que no haya saltos en la columna, valorar también, sobre todo en casos de lesiones lumbares, pues valorar muy bien también la pelvis, ¿vale? Posibles luxaciones o fracturas ilíacas o sacroilíacas. En el TAC pues vamos a ver algo así, ¿vale? Fracturas desplazadas. Cuando hacemos como decíamos, para valorar la columna es muy importante hacer las reconstrucciones, hacer las reconstrucciones multiplanares, valorar diferentes planos. Aquí, como vemos en la reconstrucción sagital, pues es muy fácil detectar que hay un salto en el canal vertebral, ¿vale? Que hay un desplazamiento por una fractura a nivel de esta vértebra. En el plano transversal, pues también lo vamos a ver bien. Vemos aquí como hay una descontinuidad del cuerpo vertebral con varias líneas de fractura.
Valorar, como os decía, las facetas articulares, los procesos articulares, que no haya saltos. Cuando vemos algo así, pues lógicamente esto indica una luxación, fractura, luxación. Vemos que está fracturado, hay un fragmento aquí desplazado, y aquí vemos que está luxado, que el espacio articular ha aumentado de tamaño, que está desplazada esta vértebra en relación a esto. Y como vemos aquí, pues hay un salto en el canal vertebral. Siempre en estos casos es difícil saber el grado de daño medular que puede haber, porque las vértebras a veces se luxan y luego vuelven a su posición normal. O sea, cuando no hay fractura, a veces el daño medular es más importante de lo que puede parecer en el TAC. Por eso es muy, muy importante, como os decía antes, de valorar siempre las tomografías o las resonancias junto con el examen neurológico del paciente para ver el grado de daño medular que puede haber. Luego tenemos las reconstrucciones en 3D, que son más espectaculares, que realmente lo que ayudan en la clínica, pero sí que podemos ver bien las zonas cuando hay luxaciones o fracturas, el desplazamiento de las vértebras. Nunca son tan exactas como las multiplanarias, debemos de valorar el TAC y hacer el informe con las multiplanarias, pero a la hora de hacer ilustraciones pues siempre ayudan para valorar las lesiones. ¿Vamos a hacer o no mieloTAC? Pues eso depende un poco de si no vemos que puede haber un daño medular claro, si no podemos ver si hay una compresión clara. Idealmente es hacer la resonancia, ¿vale? Estos animales son animales traumatizados, pues nunca es ideal meter un contraste, pero bueno, si no nos queda otra solución, si solo tenemos el TAC, pues como vemos nos puede ayudar a ver si hay inflamación medular, si hay compresión medular. En este caso vemos que la columna de contraste se ha inyectado contraste en la cisterna magna y vemos que aunque la lesión está claramente aquí, vemos que el contraste se detiene bastante antes, ¿vale? De manera abrupta. Esto puede ser seguramente por hemorragia o inflamación medular extensa. Vale, debemos valorar bien el tejido blando, luego veremos cómo se ve la hemorragia, normalmente se ve bastante bien. Vale, pero si hay una inflamación medular, pues la médula se expande, se inflama, entonces puede que la columna de contraste pues no avance. Vale, entonces realmente la mielografía, por ejemplo, en este caso no sería de gran utilidad. No podemos saber si hay una compresión aquí, lo que sí que nos parece claro que hay un grado grande de inflamación medular, ¿vale? El contraste se detiene antes. Lesiones traumáticas que causan fracturas y luxaciones vertebrales es muy probable, como decíamos, que produzca un daño directo de la médula espinal, aunque no lo veamos, porque no lo vamos a ver con el TAC, pero es muy probable que este se produzca. También se puede producir contusiones o hemorragias espinales, tanto intramedulares como en el canal vertebral. Las hemorragias subdurales o epidurales pueden causar compresión extradural de la médula espinal. Como ya he dicho, la sensibilidad de la tomografía para valorar el parénquima espinal es muy baja, ¿vale? En muy raras ocasiones pueden observarse aumentos de densidad focal que pueden indicar algún grado de hemorragia, de inflamación, ¿vale? Lesiones hipodensas que pueden indicar edema, pero bueno, es muy difícil, hay mucho artefacto cuando estamos valorando la médula dentro del canal vertebral y la valoración es siempre bastante subjetiva normalmente de la médula, por lo que en estos casos, si bien el TAC ayuda a ver si hay una fractura, a ver las lesiones vertebrales, a ver si hay hemorragia, a la hora de valorar el daño medular, pues es mucho más importante tanto el examen neurológico como la resonancia magnética. Con el TAC sí que, como decía, podemos valorar bien si hay hemorragia o no en el canal vertebral. Se va a observar la hemorragia en el TAC, se va a observar como un material normalmente extradural, normalmente es fuera, material hiperdenso. Lo vemos aquí, como en el foramen intervertebral, hay hemorragia, hay material hiperdenso. La realización del mieloTAC pues, ayuda a valorar más objetivos posibles compresiones medulares, como decíamos. También nos puede permitir valorar si hay fisuras en la dura, el contraste que entra al interior del canal de la médula en sí, por posibles fisuras en las meninges, fisuras en la dura, que haga que este contraste pase del espacio subaracnoideo al parénquima medular. Y todo esto, para esto, lógicamente, es necesario el mieloTAC. Patologías degenerativas, pues la espondilosis es súper común, tanto en perros como en gatos, y se refiere a la neoformación ósea entre los cuerpos vertebrales, ventral y o lateralmente.
Puede presentarse en cualquier lugar de la columna vertebral. Las zonas que presentan inestabilidad vertebral, como las producidas por las semivértebras o vértebras en mariposa, como vimos muy típicas en braquicefálicos, son más propensas a sufrir espondilosis, por la inestabilidad vertebral. Los animales mayores y de razas grandes se encuentran en mayor riesgo de desarrollarla. Hay ciertas razas, el boxer, por ejemplo, es muy raro encontrarse un boxer adulto sin espondilosis. Eso, el pastor alemán, pues son razas que normalmente tienen espondilosis. Aunque puede aparecer en cualquier raza, en gatos, eso es muy común en animales mayores, viejos. Inestabilidades en la marcha, como cojeras, lesiones de rodilla o de cadera, pueden predisponer a sobrecargas o tensiones espinales que favorezcan también la aparición de esta espondilosis, pero bueno, normalmente estos pacientes tienen espondilosis y digamos que no sabemos la causa, ¿vale? Pueden aparecer espondilosis en una localización, en múltiples, y muchas veces son animales totalmente asintomáticos que no presentan ninguna cojera, no presentan dolor, no presentan sintomatología clínica. Entonces, en este caso, sabemos que es algo incidental, que no tiene relevancia clínica, pero bueno, siempre eso, por supuesto, hay que valorarlo con el examen neurológico. En ocasiones, pues puede generar también restricción de movimiento y también en más raras ocasiones, pero también puede pasar que este crecimiento de hueso, esta espondilosis, pueda generar compresiones en las raíces espinales. Esto ocurre sobre todo en las lumbosacras, quizás son más exuberantes, pues sí que a veces la espondilosis que crece por los laterales de las vértebras sube lo suficiente como para estenosar el foramen intervertebral y llega a comprimir las raíces nerviosas, normalmente de L7. Son más comunes, como decimos, en la lumbosacra, pero como digo, puede pasar en cualquier espacio, en cualquier parte de la columna, y cuando la hay, pues debemos valorarla. Si hacemos el TAC, debemos valorarla bien y eso, descartar que no haya compresiones, que no ascienda y que no comprima los forámenes intervertebrales. La hiperostosis vertebral idiopática difusa, el DISH, como se conoce en inglés, es una hiperostosis anquilosante generalizada a lo largo del ligamento longitudinal ventral, afectando al menos a 4 vértebras. ¿Vale? Por definición debe afectar al menos a 4 vértebras. Tiene una gran prevalencia en el boxer, está asociado a otros procesos degenerativos como la espondilosis, las protusiones discales, la artrosis y los procesos articulares dorsales. Normalmente no produce sintomatología clínica, lo mismo que la espondilosis. Si bien, lógicamente, cuando tenemos esta información ósea en la parte detrás de las vértebras, pues sí que va a restringir el movimiento y el crecimiento del hueso, pues como decíamos, una espondilosis puede generar compresiones radiculares. ¿Vale? Como decíamos, las vértebras están unidas de manera firme, pero no rígida, pero lógicamente cuando tenemos esta proliferación ósea, pues la columna esto genera rigidez y no permite flexionarse, no permite arquear a la columna. La artrosis de los procesos articulares vertebrales son, como hemos dicho, son articulaciones sinoviales, por lo que la osteoartritis puede desarrollarse como consecuencia de una carga normal de los mismos o por una malformación congénita, enfermedades del desarrollo como osteocondrosis o cualquier otra condición degenerativa. El TAC permite valorar estrechamientos anormales de los espacios articulares, hipertrofia o esclerosis de las facetas articulares, osteofitos perarticulares y posibles erosiones o quistes. Vale, muchas veces también es un hallazgo incidental, no deja de ser una artrosis, que sí que puede producir dolor, es difícil a veces saber exactamente la relevancia clínica de estos procesos, pero bueno, cuando es muy exuberante, como en este caso, y la proliferación ósea entra al canal vertebral, pues también puede llegar a comprimir la médula espinal o las raíces nerviosas a nivel del foramen intervertebral, y esto sí que puede generar una sintomatología neurológica compresiva. Los quistes articulares podemos dividirlos en quistes sinoviales y quistes ganglionares. Esto es una definición de laboratorio, ¿vale? A nivel del TAC no los vamos a poder diferenciar, los dos van a tener una apariencia similar o igual. Ambos parecen desarrollarse de manera secundaria en la enfermedad degenerativa articular. Como digo, es necesaria la histopatología para diferenciarlos y tomográficamente se observan como masas quísticas de tejido blando
bien delimitadas, adyacentes a los procesos articulares. Normalmente estos procesos articulares van a presentar signos de degeneración. Aquí como es la ventana de tejido blando, por lo tanto es difícil valorar el hueso, pero sí que vemos que hay osteocitos, y luego vemos pues una protuberancia de tejido blando que protruye al interior del canal vertebral, que parece continua con la articulación, y esto es muy típico de quistes sinoviales. Son estructuras con densidad de tejido blando que no muestran realce post-contraste, es una parte dorsolateral del canal vertebral, pueden entrar al canal y muchas veces en mi experiencia son incidentales, cuando no son de gran tamaño no producen una compresión relevante de la médula espinal, pero si crecen lo suficiente, pues sí que pueden generar sintomatología compresiva, como cualquier masa o estructura que entra al canal vertebral. Como vimos en el anterior módulo, la mineralización de las meninges, la metaplasia ósea con sucesiva calcificación de la paquimenífera de una madre, es por lo general un hallazgo incidental, es relativamente frecuente, sobre todo en perros mayores, aunque puede ocurrir en perros más jóvenes, y su etiología es desconocida. Como digo, no tiene ningún efecto, digamos, patológico, pero como comentamos sí que a veces hace el efecto mielograma, como ya vimos también anteriormente, y esto pues ayuda a valorar la médula espinal y ayuda a descartar compresiones a este nivel. No hemos inyectado contraste, pero vemos que hace un efecto muy parecido a la mielografía, y vemos como estos discos se mantienen en su posición y no entran al canal vertebral, no hay desplazamiento de las meninges, por lo tanto no hay compresión medular. La enfermedad discal degenerativa quizás es lo más típico a la hora de realizar un TAC, lo más frecuente, pacientes con sospechas de hernias discales, pacientes que se hace un TAC para descartar alguna lesión compresiva de la médula espinal. Por hernia discal entendemos el desplazamiento de una parte de un disco intervertebral de su lugar habitual, por lo general al interior del canal vertebral. Excepto en las formas ligadas a un traumatismo, la condición necesaria para que se produzca una hernia es que el disco esté sujeto a una degeneración previa. Vale, recordamos que el disco pues, tiene el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Cuando ese anillo se degenera o se rompe, pues puede o bien protruir el anillo o bien extruirse el disco pulposo, como ya hemos visto. Clásicamente dividimos las hernias discales en dos grandes grupos, las Hansen tipo 1 o las extrusiones discales, o las Hansen tipo 2 o protrusión discal. El signo de vacío, que es una colección de gas dentro del espacio intervertebral, se puede observar en ocasiones cuando hay una degeneración del disco intervertebral. ¿Vale? El signo de vacío no indica otra cosa que una degeneración de ese disco con acumulación de gas, como podemos ver en otras articulaciones, como a veces los hombros, o las articulaciones costofemorales, cuando hay enfermedad degenerativa o a veces simplemente por un estiramiento de esa articulación, pues a veces se genera aire y eso hablamos de un signo de vacío que se va a ver como una estructura totalmente hipodensa, ¿vale? Negra, en el lugar del disco intervertebral. No indica necesariamente que ahí va a haber una compresión medular, lo que sí indica que ese disco está degenerado, y luego lo que tenemos que valorar es pues, ver si hay material discal que se extiende al canal vertebral, como vemos en este caso, que aquí hay una protrusión del disco al canal vertebral, y aquí también lo vemos, esto es el signo de vacío, como decíamos, la acumulación de gas en el espacio intervertebral, y luego el disco que protruye dorsalmente y comprime la médula espinal, parece de manera leve en este caso. Vale, cuando miramos con el algoritmo de hueso, en las sagitales, pero también en las transversales podemos verlo, pues vemos muy bien estos signos de vacío, podemos valorar muy bien los espacios intervertebrales, ver que lógicamente cuando hay una degeneración de disco, ese espacio intervertebral se va a tender a colapsar, a hacerse más estrecho, y en todos esos lugares debemos de valorar muy bien que no haya una hernia discal. Las Hansen tipo 1 o extrusión discal se caracterizan por una degeneración condroide del núcleo pulposo que puede iniciarse desde los 6-7 meses de vida del animal
incluso en animales, eso, el típico, el tekel, pues a veces esos perros muy jóvenes, cachorros, pues ya tienen discos intervertebrales degenerados. La degeneración en sí es asintomática y no se identifica ningún problema hasta el momento en que el núcleo pulposo progresivamente sustituye por cartílago hialino y por lo tanto con un menor contenido hídrico. El núcleo pulposo está formado principalmente por agua. Cuando se sustituye por cartílago hialino y este material se extruye al canal vertebral a través de algún defecto en el anillo fibroso, pues ahí es cuando vamos a generar la sintomatología por compresión medular. ¿Vale? En sí, la degeneración del disco no produce sintomatología. Como digo, si hacemos un TAC de un tekel, incluso cachorro, pero ya más adulto, seguramente presente muchos discos intervertebrales mineralizados, que en sí no es patología, pero debemos de encontrar si hay alguno que realmente está extruido al canal vertebral. El material extruido produce una compresión extradural de la médula espinal, más o menos significativa, pues en función de la cantidad de material que se ha herniado al canal vertebral. En ocasiones puede ir asociada a una hemorragia extradural o intradural de la inflamación de la médula espinal, ¿vale? Y en función de dónde se produzca esta herniación, pues puede generar una paraparesia o tetraparesia aguda o una paraparesia o tetraparesia en función del lugar donde se produzca la herniación. Como ya dije, son muy típicas las razas congrodistróficas. Quizá el tekel es el más conocido, el más habitual, pero también otras razas como el piquinés, el shih tzu, el beagle o el cocker son quizás razas más predispuestas a este tipo de hernia, pero no es exclusivo de ellas. ¿Cómo lo vamos a ver en el TAC? Pues por lo general las extrusiones se suelen ver muy bien en el TAC, porque obviamente es material mineralizado que se extruye al canal vertebral. ¿Vale? Y lo vamos a ver como es material hiperatenuante, desplazando y comprimiendo la médula espinal. Normalmente en estos casos, como suele ser material mineralizado, se suele ver muy bien en el TAC y normalmente no es necesaria la mielografía. ¿Vale? No siempre el material está mineralizado, a veces tenemos extrusiones de núcleos pulposos hidratados. En estos casos, en el TAC a veces es difícil de verlos, sí se ven muy bien con la resonancia, lógicamente, pero en el TAC es difícil de verlos y en estos casos a veces sí que es necesaria la mielografía. Pero por lo general, en casos de extrusiones, sobre todo en perros condrodistróficos, el TAC simple suele ser suficiente para ver estos discos. Vemos el material discal, la reconstrucción dorsal y la reconstrucción transversa. También se podría ver bien en la sagital. En este caso tenemos la dorsal porque se ve muy bien la lateralización del disco. Vale, cuando hacemos un informe de una hernia discal es importante decir en qué lugar está situado el material, decir en qué lado está situado el material. La lateralización de la lesión es muy importante para el cirujano a la hora de evaluar una descompresión quirúrgica. Vale, decir dónde está el material, qué cantidad de material, la lateralización del material y el grado de compresión medular. En este caso vemos una compresión severa de la médula espinal. A veces este material no está tan homogéneo, no está tan circunscrito a una localización, sino que es material que se extruye al canal vertebral y dentro del canal vertebral pues avanza. ¿Vale? En este caso vemos una extrusión a nivel de C4, C5, que vemos que este disco está degenerado, que está mineralizado y parcialmente colapsado, y vemos que hay material hiperdenso en el canal vertebral. Se ve muy bien sin el mielotac, no es necesario. Vemos este material hiperdenso, ¿vale? Que se lateralizado a la izquierda, que va también a la parte dorsal del canal vertebral y se propaga cranealmente hasta el nivel de C3, C4. ¿Vale? Hasta este nivel. Lo vemos muy bien en la dorsal. Como digo, para valorar la lateralización, pues la dorsal y la transversal lo vamos a ver muy bien. Vale, en estos casos, pues es difícil saber si es simplemente material discal o es material discal asociado a hemorragia en algunos casos. Vale, realmente no es que tenga una gran importancia saber lo que es. Cuando es de esta atenuación casi mineral, lógicamente va a ser disco, pero a veces eso está asociado a hemorragia, que no es tan hiperatenuante, pero bueno, sí, como veíamos antes, sí es hiperatenuante. Y todo el grado de compresión y sobre todo la historia, el examen neurológico del perro es lo que nos va a indicar si creemos que ese paciente va a necesitar cirugía o no descompresiva. Vale, es importante recalcar
que no siempre el grado de compresión medular que vemos en la tomografía o en la resonancia se correlaciona con la sintomatología neurológica del paciente. ¿Vale? No siempre, a veces en un paciente donde tenemos varias hernias, sobre todo varias protusiones, no siempre la más grande, digamos, la que causa una mayor compresión es la más significativa. A veces estas son lesiones más crónicas y ha habido una aguda, y por haber salido de manera aguda canal vertebral, pues está generando más sintomatología. Por eso en estos pacientes es súper importante correlacionarlo siempre con un muy buen examen neurológico. Si hacemos el mielotac, pues vamos a ver esto, desplazamiento. Este es el mismo paciente que antes, donde veíamos el material discal, nivel de C4 a C5. Si hacemos la mielografía, pues vamos a ver eso, atenuación y desplazamiento de las columnas de contraste. Vale, por este material, una vez que metamos el contraste, va a ser más difícil de ver. Si hay hemorragia, a veces podemos incluso arrastrarla un poco. Vale, pero vemos como este material, que es claramente extradural, se ve muy bien con la mielografía que es extradural, desplaza y comprime la médula espinal. Vale, importante resaltar que el material está en el lado izquierdo del canal vertebral, aunque a nivel cervical normalmente se entra por ventral, no es tan importante, pero sí a nivel toracolumbar es muy importante la lateralización de la lesión. Las extrusiones foraminales, pues no siempre el material discal se hernia al canal vertebral, a veces se hernia directamente al foramen, ¿vale? Como en este caso, vemos que hay material discal, incluso pasa por el foramen transverso aquí, ¿vale? Por aquí pasan los vasos vertebrales, por lo que los van a estar comprimidos los vasos, no pasa el nervio, pero sí pasan los vasos, el nervio va a salir por aquí, y lógicamente pues también va a haber compresión nerviosa, ¿vale? Si en este caso es C4, pues como comentamos, va a haber compresiones de las raíces nerviosas de C4, hablamos en la región cervical, número de vértebras siempre es el nervio por la parte craneal, ¿vale? A nivel de T1, caudalmente, ya es por la parte caudal la numeración, pero a nivel cervical es por la parte craneal, pues aquí hay una material discal material mineralizado extradural en el foramen intervertebral izquierdo, ¿vale? Con sospecha de compresión de la raíz nerviosa izquierda de C4. ¿Vale? Siempre, como dije, esto hay que relacionarlo con el examen neurológico, y por lo general, al estar tan lateralizado, al estar en el foramen, pues esto va a generar monoparesias por compresión del nervio o dolor. También puede generar mucho dolor. ¿Vale? Vemos como el disco intervertebral también está degenerado y mineralizado y se extruye al foramen. No se extruye al canal vertebral, no hay compresión medular, pero sí que el foramen está muy estenosado, lo que indica que seguramente hay una compresión de ese nervio. La Hansen tipo 2, las protusiones discales se caracterizan por una degeneración fibrinoide del disco intervertebral. Se va a producir solamente una ruptura parcial de las fibras del anillo con un abombamiento del disco hacia el canal vertebral, ¿vale? Provocando un estrechamiento de este canal y causando una compresión medular extradural. La mineralización del núcleo pulposo es común, pero no siempre está presente en estos casos. Todo el disco se desplaza de su ubicación normal, comprimiendo la médula espinal. En las extrusiones es simplemente el disco, el núcleo pulposo que se rompe el anillo y entra al canal vertebral. En este caso es todo el disco que se desplaza dorsalmente. Este mecanismo de las Hansen tipo 2 es más típico quizás de razas medianas y grandes, pero puede ocurrir en cualquier tipo de raza, en perros y también en gatos. Las protusiones discales se presentan generalmente con una progresión más crónica y suelen manifestar dolor en primer lugar, y luego si esta protrusión sigue creciendo, pues puede generar déficits neurológicos. Vale, pero si bien las Hansen tipo 1, las extrusiones pueden generar sintomatología aguda y hiperaguda, porque es el momento del disco que se estudia el canal vertebral, las Hansen tipo 2, por lo general, aunque no siempre, suelen ser una progresión más crónica, van generando dolor, y a medida que el disco se va protruyendo, pues llega a comprimir más y más la médula espinal hasta el punto en que genera signos más neurológicos. Con la Hansen tipo 2, con una tomografía, con un TAC, digamos, bueno, bien hecho, bien posicionado, sin artefacto de movimiento, pues por lo general, sobre todo en razas medianas y grandes, vamos a ver bien las protusiones discales sin necesidad de contraste de mielografía. Vale, aquí vemos los discos intervertebrales que protruyen al canal vertebral. Vale, aquí también una pequeña protrusión quizá, pero las más significativas están aquí a nivel de C4, C5 y C5, C6.
Vale, los localizamos bien en la sagital, pero lógicamente luego debemos de colocar empezar en transversal, ahí mirando toda la médula espinal en la secuencia transversal, ¿vale? Apoyado siempre en la sagital para saber dónde estamos, pero ir valorando en la transversal el grado de compresión que puede haber de esta médula espinal. Las protusiones discales, como dijimos, muchas veces están mineralizadas, lo que ayuda también a valorarlas. También, como comentamos, muchas veces son múltiples las protusiones discales, sobre todo estos perros como el pastor alemán, muchas veces tienen, o incluso el Yorkshire también, muchas veces tienen muchas protusiones discales a nivel del cuello o toracolumbar. Y como vemos, es difícil saber cuál es más importante, cuál es más significativa. Esto siempre hay que correlacionarlo muy bien con el examen neurológico. En este caso vemos que aquí hay una que está parcialmente mineralizada, estas no están mineralizadas, a nivel lumbosacro también hay una protusión, ¿vale? También vemos que hay obliteración de la grasa epidural, lo cual indica que la cauda aquina también está bastante comprimida. Y a veces en estos casos, pues sí que la mielografía ayuda a saber dónde la médula espinal está más comprimida, aunque a veces, ya digo, los datos de compresión pueden ser similares en varios espacios. La mielografía, como siempre, ayuda a una mejor delimitación de los márgenes de la médula espinal y una valoración más objetiva del grado de compresión medular. Vale, si no vemos una compresión medular clara, no hay mineralización del disco, hay varias hernias, no está clara la lateralización de la hernia, pues en estos casos a veces pues, la mielografía ayuda a saber si este paciente pues, creemos que va a ser quirúrgico o no. En este caso pues, había una hernia que no estaba mineralizada, de un paciente que parece un paciente pequeño, pues a veces en estos casos en el TAC simple es muy difícil ver esta hernia, ver que el TAC dé la suficiente definición para ver bien diferenciar la médula espinal del material discal, pero sin embargo, como vemos, la mielografía pues ya no deja lugar a dudas de que aquí hay una protrusión discal con una compresión severa, hay un aplanamiento, una compresión severa de la médula espinal, ¿vale? Ligeramente lateralizada a la derecha, pero prácticamente es simétrica. En este caso, pues vemos la protrusión discal a nivel de C5-C6 y aquí sí vemos que está muy claramente lateralizada a la izquierda. Vale, material discal no mineralizado que está en esta localización. Y aquí vemos muy bien cómo la columna de contraste pues, nos indica muy claramente dónde está la médula espinal y el grado de compresión, que en este caso parece una compresión moderada de la médula espinal. Otro tipo de herniación que también hemos de incluir, la Hansen, que muchas veces se habla de ella como la Hansen tipo 3, que es conocida como la High Velocity Low Volume, ¿vale? Que es lo de herniaciones de alta velocidad y bajo volumen, se caracterizan por afectar a discos intervertebrales aparentemente sanos, que están sujetos a una fuerza puntual excesiva. Una parte de este núcleo pulposo es proyectado de una manera muy rápida, a gran velocidad, hacia la médula espinal, a través de un desgarro en el anillo fibroso. Estos fragmentos de núcleo pulposo obstruido van a contusionar la médula espinal y se disipan dentro del espacio epidural sin originar una compresión medular significativa. Vale, básicamente van a generar un daño medular, un daño directo de la médula espinal. Por lo general, estas lesiones pasan totalmente desapercibidas en TAC. Un TAC normal no descarta para nada una obstrucción de bajo volumen y alta velocidad, pero sí que pueden observarse cambios, ¿vale? Que sí que nos pueden ser, digamos, sugerentes de que ha habido algún tipo de trauma en la médula espinal, ¿vale? Como la hemorragia o la inflamación en el canal medular. En este caso, pues vemos que aquí hay un disco que ha sufrido está parcialmente colapsado, ¿vale? Disminución de volumen de este disco, y no vemos que haya una compresión clara de la médula espinal, pero sí vemos que hay material hiperatenuante en el canal vertebral, ¿vale? Que no debería de estar, debería de ser grasa a nivel de los forámenes, como vemos en estas localizaciones. Sin embargo, aquí pues vemos que forámenes intervertebrales y el canal vertebral está parcialmente ocupado por este material hiperatenuante, ¿vale? Que es muy sugerente de hemorragia. ¿Vale? Material hiperatenuante en el canal vertebral es muy sugerente de hemorragia. Si hacemos la mielografía, pues vamos a ver pues, una atenuación parcial, una obliteración parcial de esa columna de contraste,
El estrechamiento de la columna prácticamente desaparece en ciertas zonas y está causada por este material. Pero como digo, es muy importante valorar antes el precontraste, antes de meter contraste en el espacio subaranoideo, porque la hemorragia la vamos a ver mucho mejor en el TAC simple. Vale, valoramos el TAC simple y luego pues la mielografía nos puede ayudar a descartar pues, una lesión compresiva, una lesión que nos indique que es necesaria la cirugía. Vale, en las extrusiones de bajo volumen y alta velocidad, pues, lógicamente no está indicada la cirugía porque no hay nada que descomprimir. Básicamente la médula está dañada por un traumatismo de la médula, pero no hay, como decíamos, no hay disco que debamos retirar. No es una lesión compresiva, es una lesión traumática. Esto pues es un caso curioso que tú y yo también, donde vemos que hay un pequeño fragmento hiperdenso dentro de lo que es el parénquima medular. Bueno, cuando hicimos la mielografía, pues se ve que hay atenuación de la columna de contraste a este nivel, y si bien por desgracia nunca lo sabremos, pero bueno, sí que es sugerente de que pueda haber pues, un pequeño fragmento de disco mineralizado que se ha extruido y ha dañado la médula espinal. Lógicamente esto no es quirúrgico, no podemos entrar en la médula espinal y retirar este fragmento, esto es tratarlo de manera conservadora, pero sí que vemos que hay una inflamación medular y quizá este pequeño fragmento dentro de la médula, no debería de estar, pues es indicativo de un pequeño fragmento de disco que ha generado esta mielopatía. Los nódulos de Small son herniaciones del disco intervertebral al interior del cuerpo vertebral. Vale, a veces los discos pues, no se hernian al canal vertebral, sino que a través de una epífisis vertebral dañada o que ya tendría algún tipo de debilidad previa, pues el disco se hernia al interior del hueso en sí, del cuerpo vertebral. Vale, vemos un disco degenerado con un signo de vacío y vemos este material con tejido blando que se ha herniado al cuerpo vertebral. Vemos que también hay este signo de vacío ha entrado parcialmente también al cuerpo vertebral. Vale, por lo general son hallazgos asintomáticos. Vale, su etiología no está clara, pero sí que algo tiene que haber que debilite el hueso subcondral para permitir que ese disco pues, entre dentro de la vértebra. Vale, como digo, por lo general son hallazgos incidentales, no confundirlos con lesiones agresivas o neoplasias. Básicamente no van a realzar en el estudio post-contraste, van a tener márgenes muy bien delimitados y muchas veces pues, están asociados a una degeneración previa del disco. La estenosis lumbosacra degenerativa es quizá de las más frecuentes de las enfermedades osteoarticulares en perros, ancianos con un tamaño medio o grande. Se puede producir por degeneración y herniación del disco intervertebral, hipertrofia ligamentosa, proliferaciones óseas, como comentamos antes, espondilosis, osteoartrosis, que comprometen pues, el espacio intervertebral o los forámenes, pero muy a menudo es una combinación de ellas. ¿Vale? Generalmente se denomina síndrome de la cauda equina por afección secundaria de las estructuras nerviosas adyacentes que provoca la sintomatología. ¿Vale? Toda esta degeneración compromete la cauda equina, la comprime y genera la sintomatología neurológica. Como sabemos, la cauda equina está formada por fibras nerviosas que forman los nervios ciático, pudendo, el nervio pélvico y los nervios caudales. ¿Vale? Esto lo dejo en la diapositiva y esto ya lo comentamos también en alguna de las otras charlas previas. Pero bueno, es importante saber dónde de qué raíces nerviosas se generan estos nervios para saber si un perro tiene sintomatología de ciático, pues saber si hay alguna lesión a nivel del canal vertebral que justifique esta lesión. ¿Vale? El ciático, por ejemplo, sale de las raíces nerviosas del S6, S7 y S1. ¿Vale? Cualquier compresión, lesión a ese nivel, pues puede comprometer el ciático. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Pues lógicamente pues, signos de degeneración discal, como ya hemos visto, acompañados de una posible protrusión dorsal del disco intervertebral, desplazamiento dorsal de las raíces nerviosas de la cauda equina y pérdida de la grasa que la rodea. ¿Vale? Esto es muy importante, como vimos, valorar si hay grasa o no rodeando la cauda equina,
En un paciente normal siempre debe haber grasa rodeando la cauda equina. Cuando no hay grasa es porque algo está obliterando, está comprimiendo esa grasa, ¿vale? Proliferación ósea en la parte ventral y lateral de los cuerpos vertebrales y los procesos articulares. Estenosis foraminal visible con un estrechamiento de los forámenes intervertebrales. También en los forámenes intervertebrales siempre debe de haber grasa rodeando las raíces nerviosas. Si en los forámenes intervertebrales no vemos grasa, pues valorar muy bien, o bien que no haya material discal o alguna inflamación que produzca esa obliteración de la grasa, o que la raíz nerviosa per se esté inflamada o hay una neoplasia y esté aumentada de tamaño y esté obliterando esa grasa. ¿Vale? El engrosamiento e inflamación de raíces nerviosas hay que valorarlo también. En estos casos, pues la administración de contraste intravenoso puede facilitar la evaluación de estas raíces. Si esta raíz está inflamada, ¿vale? Si hay neuritis, pues por lo general va a mostrar real post-contraste. Descartar procesos infecciosos como una discospondilitis o que haya algún tipo de neoplasia, tanto de la raíz nerviosa como de la vértebra, que pueda llevar un material de tejido blando que cante contraste y esté comprimiendo la cauda equina o la médula espinal. La adquisición de series en flexión y extensión puede ayudar a valorar un posible componente dinámico de la cauda equina, al igual que hablábamos de los wobbles a nivel del cuello, pues a nivel de un sacro también a veces un grado dinámico de compresión, que depende lo que digamos la articulación lumbosacra está en flexión o extensión, pues va a variar el grado de compresión medular, cuando está asociada sobre todo a una protusión discal. Ejemplos en tomografía, pues aquí vemos un disco intervertebral que protruye al interior del canal vertebral, ¿vale? Vemos que hay obliteración completa de la grasa epidural, aquí vemos material con densidad de tejido blando, no vemos grasa, ¿no? Vemos cómo se ve la grasa paralumbar, pues en este caso vemos como el canal vertebral está totalmente ocupado por material con densidad de tejido blando, pero no hay grasa, lo que indica que hay una compresión significativa, seguramente severa, de la cauda equina, y también valorar bien los forámenes, porque seguramente puede haber también compresión de las raíces nerviosas de L7. Cuando vamos a valorar las raíces nerviosas, pues normalmente son las raíces nerviosas, salen muy craneales, ¿vale? Una vez que prácticamente incluso craneal al disco, ¿vale? Donde se abre el foramen intervertebral, la raíz nerviosa por lo general siempre sale por la parte más craneal del foramen. Luego ya son más vasos, pero el foramen intervertebral, como decimos, es bastante alargado, con forma incluso de cabeza de caballo, pues sería por a nivel del morro, ¿vale? Donde sale la raíz nerviosa. Vemos cómo sale la raíz nerviosa muy pegadita aquí a la vértebra craneal, ¿vale? Pues en estos casos, valorar muy bien las raíces. Ya digo, si es un perro grande y el TAC es bueno, con un grosor de corte muy fino, pues a veces es fácil o se ven bien las raíces nerviosas de la cauda equina, ¿vale? Y podemos verlas abandonando el canal vertebral, podemos valorarlas para ver, en este caso vemos que hay un pequeño engrosamiento, ¿vale? Hay una simetría de las raíces nerviosas, seguramente por una compresión foraminal. En este caso vemos que hay mucha espondilosis, vemos un disco intervertebral degenerado, un pequeño signo de vacío, vemos que hay mucha espondilosis que compromete el espacio intervertebral, vemos como hay estenosis del foramen intervertebral, de los dos, y en este caso cuando valoramos con el tejido blando vemos como las dos raíces nerviosas del L7 están muy engrosadas, ¿vale? Quizá más la izquierda, pero ambas están engrosadas, seguramente eso por una compresión, una neuritis compresiva de las raíces nerviosas del L7. Otro caso, como digo, valorar muy bien siempre la lateralización. En este caso vemos como hay un disco muy degenerado, con un gran signo de vacío, hay espondilosis, vemos que hay material discal extradural parcialmente mineralizado que protruye al interior del canal vertebral. En este caso vemos que está más lateralizada hacia la izquierda, ¿vale? Que comprime también la cauda equina de manera muy severa, por lo que parece ahí. Mismo caso, ¿vale? Vemos como también hay compresión foraminal, las raíces nerviosas, ambas raíces nerviosas del E7 pues están engrosadas, ¿vale? Veíamos antes como suelen ser muy finitas, en este caso las vemos engrosadas y esto es sugerente de una neuritis compresiva, ¿vale? Siempre, como digo, es difícil, sobre todo cuando es una sola, pues no podemos descartar nunca una posible pues, tumor de vaina nerviosa, por ejemplo, pero cuando hacemos un diagnóstico diferencial, si hay una enfermedad degenerativa grave a nivel lumbosacro, vemos que hay compresión foraminal
Quizá el primer diferencial debe ser siempre una neuritis compresiva, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que no se puede descartar pues, que haya una neoplasia en la raíz nerviosa. La mielopatía degenerativa inicialmente se describió como la mielopatía degenerativa del pastor alemán, porque parecía que era, bueno, pues seguramente es más típico en esta raza, pero actualmente se define sin mención a la raza porque se ha descrito ya en múltiples razas, incluso de raza pequeña, de raza mediana, se ha descrito incluso en el gato, por lo que esta mielopatía se puede pasar en cualquier animal. La etiología es desconocida, y la tomografía, pues básicamente es útil para descartar otras posibles causas de una mielopatía progresiva, ¿vale? Descartar que no haya una neoplasia, descartar que no haya una compresión medular, descartar que no haya una hemorragia, ¿vale? Pero una mielopatía degenerativa, por lo general no vamos a ver absolutamente nada anormal en el TAC. Vale, hallazgos asociados que se han descrito, pues puede ser una médula espinal pequeña o deformada, o atrofia de la musculatura paravertebral. Pero como digo, son signos inespecíficos, que quizás casos ya muy graves, muy avanzados, pues podemos ver una médula atrofiada, pero por lo general en la tomografía no vamos a ver nada normal. El embolismo fibrocartilaginoso es una causa también relativamente común, sobre todo en perros de paraparesias o tetraparesias. Es una patología vascular causada por isquemia necrotizante focal de la médula espinal a raíz de la oclusión de un vaso por material fibrocartilaginoso. Se manifiesta con frecuencia en el perro, sobre todo en perros de talla mediana grande y muy esporádicamente en el gato. El material fibrocartilaginoso, por estudios que se han hecho, sobre todo ya post-mortem, se ha descrito que es un material prácticamente idéntico al núcleo pulposo del disco intervertebral, lo que se ha presumido que es material discal que entra a los vasos sanguíneos. La presentación típica de los pacientes es una neuropatía asimétrica de origen agudo, la cual no suele ser dolorosa y no suele ser progresiva. Generalmente tras 24 horas los pacientes evolucionan a mejor, ¿vale? Suelen ir mejorando a mejor a medida que la inflamación va disminuyendo. El TAC no permite el diagnóstico de esta patología, pero básicamente nos va a permitir descartar pues, patologías compresivas, ¿vale? Nos va a permitir descartar que ese paciente pues, no va a ser quirúrgico. En el mieloTAC puede observarse inflamación focal de la médula espinal, lo mismo que hablábamos en la extrusión de bajo volumen y alta velocidad, los hallazgos son similares o idénticos, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta los dos procesos, pero es un hallazgo muy poco sensible. ¿Vale? La resonancia magnética sí que es más sensible para este tipo de lesión, normalmente pues, se puede ver alguna hiperintensidad intramedular, pero tampoco es 100% sensible. Una resonancia magnética normal tampoco descarta un embolismo fibrocartilaginoso, sobre todo si es hiperagudo. Estos son casos míos con sospecha de embolismo por la progresión, porque han mejorado y no han sido dolorosos. Y vemos básicamente con mielografía, pues podemos ver esto como una zona de inflamación, un estrechamiento, expansión de la médula, con estrechamiento de la columna de contraste, que incluso a veces llega a desaparecer en ciertas áreas, pero como vemos, básicamente la médula está aumentada de tamaño, lo que hace eso, lo que compromete el espacio subdural, pero no hay una lesión compresiva. ¿Vale? No hay material, no hay desviación de la columna, básicamente hay expansión de la médula. La mielomalacia progresiva ascendente y descendente es una complicación vascular muy severa que se caracteriza por una necrosis isquémica o hemorrágica de la médula espinal. Puede aparecer tras un trauma agudo espinal y presenta un daño extenso de la vascularización intramedular espinal. El mecanismo fisiopatológico que la origina no se conoce con exactitud y puede producirse por muchas cosas, entre ellas una extrusión discal aguda, ¿vale? Que se habla de que puede afectar al 5 o 10% de los perros que se presentan con paraplegia sin nocicepción. Vale, normalmente esto no lo sabemos, no lo vemos en el TAC. El TAC es muy poco sensible para el diagnóstico y por lo general aparece, pues hablamos de a los 5 o 6 días posteriores a la sintomatología, por lo cual muchas veces es en el periodo ya posoperatorio. Y a veces pues hay animales que se operan, que parece que todo ha ido bien, que se les comprime la médula, pues estos animales van a peor, cada vez peor. Pues una de las posibles diferenciales que debemos tener en cuenta pues es la mielomalacia, ¿vale? Que por lo general y desgraciadamente suele ser muy progresiva y suele ser muy agresiva y los pacientes suelen ir muy mal.
Posibles hallazgos en perros donde ya tienen la mielomalacia avanzada, pues si metemos contraste, pues podemos ver captación intramedular de contraste, ¿vale? Eso es lo que puede llegar a verse en estos perros. Normalmente ya son perros que van deteriorando y no es ideal pues meterles contraste a mayores, pero si se hace, pues a veces lo que vemos es eso, una médula espinal muy degenerada, eso con compromiso de meningio y el contraste entra al interior de la médula espinal. Vale, pues ahora vamos a ver unos casos clínicos con la respuesta, claro, para que sea un poquito también más entretenido. Spencer es un bulldog francés de 4 años que se presenta con paraplegia aguda de las 4 extremidades sin propiocepción ni reflejos. ¿Vale? Se realiza TAC urgente sin contraste de la columna cérvico-torácica y nos encontramos esto. ¿Vale? Vemos claramente la reconstrucción sagital, que hay material extradural mineralizado a nivel de C2, C3. Podemos decir que no hay una lateralización significativa, pero sí que hay una compresión pues, quizá moderada, incluso severa, de la médula espinal. Vale, se ve claramente que hay otra pequeña protrusión aquí a nivel de 5, 3, 4, de 3, C4, C5. Vale, pero aquí sí que habría que evaluarlo bien con la transversal, pero sí que no parece que haya una compresión medular severa. Vale, parece que la compresión más severa está a este nivel. Vale, pues esto es indicativo de una extrusión discal, ¿vale? Una material, un núcleo pulposo mineralizado que se ha extruido al canal vertebral, muy levemente lateralizado a la izquierda y que causa una compresión severa de la médula espinal. En este caso era un bulldog, que también es bastante típico en bulldogs franceses, que aquí en España es muy común, hasta una raza quizá la más frecuente, la raza más, o sea, que más perros hay, pues son bulldogs franceses, hay muchísimos. Y es relativamente frecuente ver extrusiones a nivel cervical, en cualquier localización, pero a nivel cervical, pues en el bulldog francés es bastante frecuente, pero también quizá el teckel pues también está sobre representado. Lua es un carlino de 6 años que desde hace varias semanas presenta debilidad en las extremidades posteriores. Ha estado tratamiento con corticoterapia, pero la debilidad está progresando. Sensibilidad profunda disminuida en ambas extremidades posteriores, pero no ausente. Y progresión disminuida en ambas extremidades posteriores, pero más acentuada en la extremidad posterior derecha. No hay evidencia de un punto claro de dolor de la palpación de la columna toracolumbar y se realiza TAC simple y miroTAC de la columna toracolumnosacra. El TAC simple no lo pongo, pero es normal, no se encuentra nada. Ya entramos un poquito en pánico, pero decidimos hacer la mielografía y cuando hacemos la mielografía, pues observamos esto, y como recordaréis, hablamos que estas dilataciones focales del espacio subaracnoideo, que se conocen como divertículos subaracnoideos, vale, pues no se conoce muy bien su etiología, pueden ser tanto congénitos como que se generen de una manera traumática, y en el TAC simple, como digo, no se va a ver nada, se ve la médula, parece que es médula espinal, pero cuando hacemos la mielografía, pues sí que es muy digamos, fácil de ver que hay una dilatación en forma quizá de gota, ¿vale?, del espacio subaracnoideo, que causa una compresión moderada severa de la médula espinal. Vale, como dijimos, en perros pequeños está más común a nivel torácico, en perros más grandes a nivel cervical, pero bueno, en estos casos sí que con la resonancia también se puede ver. No es tan fácil de ver como en la mielografía, pero se ve en la resonancia, pero sí que con el mieloTAC pues se ve muy claramente y se ve el grado de compresión medular y la extensión de ese divertículo. Obi, un dálmata de 5 años, con ataxia y paraparesia ambulatoria de aparición aguda, según los propietarios. Siempre las historias, cuando vienen de los propietarios, como sabéis, hay que cogerlo un poco con pinzas, porque no siempre es así. A la exploración no se observa una propiocepción en el tercio posterior, aunque sí hay deambulación. Los reflejos son normales y no parecen mostrar reacción al dolor profundo. Y cuando hacemos el TAC nos encontramos esto. Vemos material mineralizado en el interior del canal vertebral, que comprime la médula espinal de manera severa. Vemos que está a niveles, esto es el sacro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a nivel de L1.
Vale, vemos que hay este material, pero debemos de fijarnos que esta vértebra no es normal. Vale, vemos que esta vértebra está esclerosada. Si la comparamos con las otras vértebras, es mucho más hiperatenuante. Vale, hay incluso un poco de reacción perióstica. Vemos que esto se continúa con esta proliferación de tejido mineralizado al interior del canal vertebral. Vale, todo esto pues es sugerente. Además, el material no está a nivel del disco. Todo esto nos hace sospechar de que no, esto no va a ser un disco. Vale, va a ser algo peor seguramente. Va a ser una enfermedad en la vértebra, seguramente una neoplasia tipo osteosarcoma, vale, con proliferación ósea, osteoproliferación al interior del canal vertebral con compresión severa de la médula espinal. Vale, lesión monostótica osteoproliferativa a nivel del agudo invadiendo el canal vertebral y cumplimiento de la médula espinal de manera severa. Una neoplasia, una lesión neoplástica, la cual podría ser maligna o benigna, ¿vale? Tampoco podemos descartar algún tipo de lesión benigna, aunque parece menos probable. Son los diagnósticos diferenciales más probables. En este caso se tomó biopsia y era un osteosarcoma. ¿Vale? No es el típico osteosarcoma, como vimos en la charla anterior. Normalmente los osteosarcomas son bastante osteolíticos, ¿vale? Suelen ser casi siempre monostóticos, se limitan a una vértebra, como en este caso, pero por lo general tienen un componente líquido lítico muy importante, que en este caso no está presente. Iguchi, que es un pomerania de 1 año, animal que accidente por atropello, parapléjico, no presenta propiocepción, ni reflejos ni sensibilidad profunda. ¿Vale? Cuando hacemos el TAC, pues como vemos, hay una fractura vertebral que, si bien no parece que la compresión medular sea muy grave, pero bueno, con la historia que tiene el perro, pues lo que no podemos descartar es que esto, que haya habido una mayor luxación, ¿vale? Luego con todos los ligamentos y musculatura y material de tejido blando, pues la vértebra se recoloca un pelín, dependiendo un poco del caso, pero seguramente con la sintomatología del perro, pues haya habido una sección medular, ¿vale? Un daño medular severo. Por eso digo que siempre hay que valorar todo con el examen neurológico, con la historia del perro, porque no siempre se correlaciona lo que vemos en el TAC con la sintomatología. Entonces es muy importante eso, pues con la historia de este perro, fractura, luxación vertebral, eso no se puede descartar que haya habido una sección medular ahí, un traumatismo, seguramente una lesión irreversible de la médula espinal. Vale, fractura aguda y luxación de T11. Y esto ya vimos antes, en este caso lo puse antes también, vemos como el contraste se detiene antes de la lesión, seguramente por inflamación. Vale, inflamación más o menos hemorragia. Y por último, Tyson, que es un boxer de 7 años con debilidad del tercio posterior, dolor toracolumbar. Vale, cuando hacemos el TAC, pues vemos unas lesiones osteolíticas en las epífisis vertebrales. A este nivel, vemos como hay una reacción perióstica relativamente heterogénea, no es la típica discospondilosis, ¿vale? Parece que es un poquito más heterogénea de lo que suele ser la discospondilosis. Vemos que hay mineralización de las meninges, que esto sí que es un hallazgo incidental, pero vemos que hay osteolisis, una zona de transición larga, afectando las epífisis vertebrales de las dos vértebras. ¿Vale? Esto es compatible con una discospondilitis. ¿Vale? Afecta las dos vértebras, se limita los cuerpos vertebrales, y luego, si en este caso se ha metido contraste, como digo, no es ideal, cuando se sospecha de discospondilitis, no es ideal meter contraste porque podemos diseminar la infección, pero vemos como hay una compresión biaxial de la médula espinal, ¿vale? Que hay material con densidad de tejido blando en el canal vertebral, un posible empiema focal, inflamación de tejido blando que comprime la médula espinal, ¿vale? Pero todo está causado por la discospondilitis. En este caso el perro tenía una próstata muy heterogénea, con captación también heterogénea de contraste, tenía una prostatitis, digamos, relativamente, pues no es infrecuente perros con prostatitis que generan discospondilitis, por eso, en este caso es un TAC de columna, pero se llegaba a ver la próstata. Siempre es importante valorarlo todo, y si nos encontramos esto, pues seguramente la discospondilitis puede ser secundaria a esta sospecha de prostatitis. Y con esto termino yo. Nada, espero que haya sido didáctico y os haya entretenido. Claro que sí, y con esa foto, vaya a mirar. Muy buenos casos clínicos y muy buena conferencia, Eduardo, muchas gracias. Yo quería aprovechar
que te tengo aquí, hacerte un par de preguntas. Lo primero, algunos autores, radiólogos, neurólogos sugieren que cuando tienes protrusiones crónicas, fijarte un poco en la columna dorsal del contraste cuando haces el mielotac te ayude a identificar probablemente si ha habido alguna agudización o cuál de las múltiples protrusiones esté causando la sintomatología, sobre todo si esa columna dorsal se atenúa en el punto en el cual está ocurriendo la compresión. ¿Tú qué opinión tienes al respecto cuando tienes estas protrusiones múltiples? ¿Qué sugerencias le haces al Sí, neurólogo? siempre es difícil de valorar, pero sí que es cierto que, pues debes de valorar toda la columna de contraste, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando hay atenuación de la parte dorsal, pues sugiere quizá que la compresión es un poquito más severa o eso, más aguda, porque cuando una protrusión es crónica, digamos que la médula espinal como que se va adecuando a ese espacio y va reduciendo quizá un pelín de tamaño por una pequeña atrofia y a veces el contraste avanza más. Si hay compromiso de la parte dorsal de la columna de contraste en una región específica y podemos descartar que no es un artefacto, pues siempre quizás es indicativo de que esa protrusión es quizá más importante o más significativa. Va. Ok, perfecto. La segunda pregunta, con respecto a estos traumas en los que precisamente hablan de si hacer o no mielotac. Si haces y hay ruptura meningia, ¿podrías asumir que hay también sección medular? Eso obviamente acompañado de la clínica y demás, pero ¿podría ser un signo? Podría ser un signo, lógicamente si entra contraste a la médula hay compromiso meningio, eso seguro. Si hay compromiso no medular, pues realmente podemos sospechar que sí, ¿vale? Hay un trauma, hay una fractura, pero como bien dices, siempre correlacionarlo mucho con el examen neurológico. Si es un animal que no presenta sensibilidad profunda, que no presenta propiocepción, pues siempre pues quizá el pronóstico es mucho peor, ¿vale? Siempre, digamos, que valorar el parénquima medular es necesaria la resonancia, pero bueno, a veces utilizando un poco el sentido común, si tenemos un buen examen neurológico y tenemos un TAC, una fractura vertebral, pues a veces llega a ser muy sugerente de que hay un compromiso medular grave, pues una sospecha de una lesión medular grave y probablemente irreversible, ¿vale? En estos casos. Pero como digo, para valorar el parénquima medular es necesaria la reso. La resonancia, vale, perfecto. Y en últimas, sobre todo estos casos que tienes hiperagudos, medio asimétricos, que podrían ser perfectamente una extrusión de núcleo pulposo no degenerado, que bien lo definías como estas de high speed, low volume, y una mielopatía isquémica. Si quisieras llegar a diferenciar, ¿el mielotac te podría ayudar en algo o incluso un mielotac te podría dejar igual que antes? Igual. Yo creo que no. Incluso ni con la resonancia a veces es imposible. Ya. Digamos que tampoco es tan relevante porque seguramente el tratamiento va a ser el mismo. Lo importante es siempre descartar que no haya compresión, que no haya masa, que no haya algo que puede ser quirúrgico. Cuando no vemos nada en el TAC o en la resonancia, pues vemos una pequeña hiperintensidad. Vale. Es bonito ver en la resonancia porque ves la lesión y pues justificas un poco el haber hecho la prueba, pero Claro. al final, si es o no un embolismo o es una obstrucción de bajo volumen y alta velocidad, no lo vamos a saber. A lo mejor si está justo encima de un disco, pues quizá a lo mejor puede ser un disco, pero bueno, también puede ser un embolismo. Yo no me mojaría mucho, la verdad. Yo creo Lo que digo, es una ¿sabes? gran relevancia. Porque digamos que siempre ha habido esta discusión de, sobre todo estas en forma de gaviota que ves en la resonancia a nivel cervical. Sí. Algunos neurólogos dicen si en 48 horas no ves evolución favorable, opera. Otros Sí. dicen de no operar de plano, pero entonces, claro, ahí eso en un TAC simple no lo vas a ver. Mientras que si de pronto puede llegar a ser este material de disco y te justifica pensar en operar, en si hacer o no el mielotac. Claro. Sobre todo estos pacientes que a los 48 horas no te muestran una evolución y todavía no lo tienes claro porque el TAC simple no te dijo nada. Bueno, pero ahora estamos hablando de otro tipo o sea, de una extrusión, de una extrusión de disco pulposo hidratado, no lo mismo, Exacto. no de gaviota. En este caso sí que es una lesión compresiva. Vale, que sí que es cierto que con el TAC simple podemos no verla, puede pasar. A veces, sobre todo en perros grandes, a veces sí que la podemos intuir, que hay una compresión medular, pero no siempre se ve. Con la mielografía sí que vamos a ver que hay una compresión. Vale, que es material, si medimos la densidad de ese material, pues si es hidratado, seguramente sea una densidad menor.
Ok, pero Cirujano quirúrgico ya es más, yo he trabajado con neurólogos que esperan, con neurólogos que ya ni lo despiertan al perro y se meten a cirugía. ya. Ya no me meto mucho en eso, la verdad, porque yo creo que las dos opciones podéis justificarlas. Vale, pero sí que en un TAC simple puedes llegar a ver un poco de diferencia de densidad entre este material de disco y la médula. O... Puedes, si el tag es bueno, digamos, y el corte es fino, se puede llegar a ver que la médula espinal está desviada por algún tipo de material extradural. Vale, sí Vale, se puede llegar a influir, pero sí que con la mielografía se ve seguro. Vale. perfecto. Vale, pues yo creo que no te molesto más. Si alguno de los participantes tiene preguntas de las conferencias del doctor Eduardo, recuerden que nos pueden escribir a betcam.specialist@gmail.com y si no, a través del chat nos pueden enviar las preguntas para el doctor. No siendo más, les recuerdo que nuestra próxima sesión será mañana, el 5 de julio, en donde estaremos con el doctor Carlos Ross hablando de mielopatías isquémicas y trauma de la columna y médula espinal y su diagnóstico a través de resonancia magnética. Esto aquí yo sé que siempre es un poco de discrepancia entre el diagnóstico que hace un neurólogo de un estudio radiológico versus el que hace un radiólogo, pero muchos de los que hacen, digamos, imagen Latinoamérica, la mayoría son, o los que tienen, digamos, equipos de diagnóstico por imagen son personas que hacen neuro, entonces a veces ayuda mucho también la perspectiva clínica del neurólogo. Bien, Eduardo, de nuevo muchas gracias por haber participado en nuestro curso, esperamos tenerte en futuros eventos y ojalá en uno presencial en Latinoamérica y bueno, pues que tengas un feliz fin de semana, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Luego.